El neorrealismo fue el resultado de las ideas de unos jóvenes italianos, víctimas de la segunda posguerra, que buscaban, como afirmó César Sabatini, contar la realidad como una historia y no una historia como si fuera la realidad. La primera innovación en los relatos neorrealistas fue el trabajo con actores tipo en exteriores, con una cámara casi documental y con escenarios reales. En Obsesión, de Luchino Visconti, considerada la primera película neorrealista, tanto los paisajes interiores como los exteriores sirvieron para describir la totalidad del mundo donde viven los personajes, con una mirada nueva y diferente a los melodramas de teléfono blanco tan en boga en Italia durante el régimen de Benito Mussolini. Roma, ciudad abierta, considerada film manifiesto del neorrealismo, comenzó a realizarse cuando Roma todavía estaba invadida por los alemanes y pretendía mostrar momentos reveladores de la resistencia italiana. Algunas de sus tomas fueron hechas por soldados o periodistas que captaron la realidad de la guerra. Los travelings y las panorámicas fueron realizados a la altura del ojo, sin la precisión narrativa y estética de las películas norteamericanas. Desde luego Rossellini es una de las cimas del cine, porque él en cada plano ponía una preocupación moral. O sea, en Rossellini está la conducta del hombre mirada a través de las consecuencias morales que tienen las acciones, que tienen las omisiones. En su estética neorrealista, Rossellini llamó la atención acerca del papel no solamente contestatario, sino creativo que debe asumir el artista frente al momento histórico que le toca vivir. Este papel creativo consistía en encontrar nuevas formas de expresar la realidad, reinventar el lenguaje y buscar otras posibilidades de presentar al hombre y su mundo, independiente de toda ideología. Yo creo que todo ese cine viene de ahí, ¿cierto? De un cine hecho en la necesidad, ¿cierto? En unos países destrozados, en unos países que están necesarios de reconstruir como era Italia en la posguerra, ¿cierto? Nosotros, aunque no hemos tenido una guerra social que nos hace sentir todos los días que estamos también en que no ha empezado realmente la vida, ¿cierto? De nuestros países, que es una realidad en emergencia, una realidad en guerra social y en donde todo el mundo está pasando por encima de ruinas, pues, culturales, ¿cierto? Entonces, ese cine de allá es un cine de un enorme, sinceramente, un enorme humanismo. Un contraste poético en la primera escena del film La Terra Trema, de Luchino Visconti, donde los pobladores sicilianos, con sus cantos y antorchas, hacen el marco fotográfico y poético en su viaje de pesquería. Por su parte, De Sica y Sabatini trabajaron historias simples de una posguerra dolorosa y recesiva, con personajes como los del film El ladrón de bicicletas. De Sica y Sabatini dejaron una obra poética y surrealista, Milagro en Milán, film caracterizado por humor ingenuo y optimismo. Dos ejemplos de cómo los directores neorrealistas abordaron otras temáticas fueron Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Fellini descubrió, en un regodeo de omnipotencia infantil, que el cine, en vez de ponerse frente a lo existente, puede crear una realidad paralela que sea la imagen de la fantasía.
De otro lado, en Antonioni, su estilo cronístico y la fríamente descriptiva aproximación a lo que sus criaturas sienten lo vuelve un realista de los sentimientos, un expositor de hipótesis cuya comprobación queda a cargo del espectador. Su idea de la realidad la planteó así en una entrevista con Jean-Luc Godard. Siento que debo expresar la realidad en términos que no sean totalmente realistas. En este sentido, su mirada realista cinematográfica encuadra el mundo intimista y el psicológico de los personajes presos de una cotidianidad. En 1958, François Giraud dio el nombre de Nouvelle Vague a la nueva generación de cineastas cuyas realizaciones habían empezado a aparecer finalizando la década de los años 40. Los films de la Nouvelle Vague tuvieron influencias del neorrealismo y con sus técnicas veristas descubrieron y retrataron un París inédito en el viejo cine francés. Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. ¿Ton fils, lequel des deux? Le châtain. Sus características estilísticas fueron el rodaje en exteriores e interiores naturales, estilo de reportaje, iluminación con spot, cámara llevada a mano. Aunque para los autores de la nueva ola, a diferencia de los italianos, el realismo se reduce muchas veces a la descripción exterior de las cosas, sin hurgar bajo su piel. Para ellos, de manera general, el reportaje no tiene interés sino insertado en la ficción, pero la ficción carece de interés si no se verifica en el documental. Quel que soit le quartier où la femme opère, les procédés de racolage sont les mêmes. La femme, par sa toilette, son allure, son maquillage, manifeste clairement les motifs de sa présence sur le trottoir. Parfois, malgré l'interdiction de la loi, elle approche le client, lui fait des signes, ou même l'interpelle et lui fait des offres.